Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Soria Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunos consejos de lectura sobre uno de los relatos más importantes que llegó a escribir el escritor norteamericano Edgar Allan Poe y que seguramente muchos de ustedes se han sentido eh, animados a leerlo, que es pues las famosas Crímenes de la calle Morgue. Este relato es muy importante dentro de la historia de la literatura occidental, específicamente aquellos que son fanáticos o les gusta muchísimo la literatura policial en un sentido muy amplio del término, ¿no? Así que me gustaría darles algunos consejos que podrían ayudarles a tener una experiencia mucho más satisfactoria al momento de acercarse a este relato, ¿no? De por sí no es un relato para nada difícil, es muy atractivo y la temática pues inevitablemente va a marcar un antes y un después dentro del género pues policial, ¿no? No en balde la crítica lo ha considerado el nacimiento de la narrativa policial y en general, ¿no? Detectivesca. A Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, yo básicamente les voy a dar a ustedes tres consejos que a mi juicio me parecen muy importantes y que me ayudaron a tener una experiencia mucho más plena con este relato que ustedes seguramente ya se van a animar a leer, ¿ok? Lo primero es que sería importante que se definan un poco más y conozcan un poco más los conceptos de novela policial y lo que sería o un relato policial y una novela negra, porque realmente no es lo mismo. Cuando ustedes vayan a leer este relato de Poe, van a notar, si estudian un poco los conceptos que les acabo de mencionar, que realmente forma parte de una narrativa policial o detectivesca y no propiamente una novela negra. Se pueden parecer mucho en el sentido de que encontramos crímenes, en que encontramos un mundo bastante realista en el sentido negativo, pero hay diferencias fundamentales y básicamente tiene que ver con que el relato policial está más enfocado en la solución desde un punto de vista lógico de un problema que se ha planteado a nivel narrativo, en este caso, pues un crimen. De manera que lo que vamos a ver en este relato de Poe es más el planteamiento de una suerte de acertijo desde el punto de vista criminológico y que interesa pues encontrarle una respuesta en el orden lógico. De hecho, este relato todo forma parte de lo que Poe en su momento llamaba los relatos de raciocinio, que es básicamente esto que estoy diciendo, plantearse desde el punto de vista mental una suerte de acertijo, en este caso ligado al mundo del crimen, y después darle una respuesta tomando en cuenta la evidencia lógica que los personajes puedan encontrar. Por el contrario, en el caso de las llamadas novelas negras, esto puede estar, pero realmente es lo de menos. En el fondo, el crimen, en el caso de las novelas negras, es la excusa para mostrar los elementos más sórdidos y terribles que puede albergar la sociedad dentro de sí, en su seno. Entonces, en ese sentido, las novelas negras, si bien encontramos el crimen es la excusa para ver cómo hay un trasfondo oscuro, oculto, sórdido, negativo al momento de desarrollarse esos personajes. Entonces, ahí es cuando encontramos las novelas de los autores como Raymond Chandler, Raymond Carver, Kirk Hammett, todos estos autores famosos en la época de principios del siglo XX en Estados Unidos, por ejemplo. Mientras que acá encontramos más bien una suerte de reto intelectual que necesita ser resuelto por autores muy sagaces a nivel mental y en esta rama pues vamos a encontrar autores como Sherlock Holmes que son deudores de esto que va a hacer Edgar Allan Poe. Entonces tengan en cuenta qué estamos tomando a nivel de género literario. Esto es más en el ámbito detective estudios y explicaría por qué hay un afán tan racional y tan lógico de querer resolver estas cosas. Eso por una parte. El segundo elemento que yo les recomiendo que tomen en consideración es que lean con mucha atención las primeras 5 páginas del relato, porque lo que van a notar en ese cuento de Poe es que hay una disertación que de alguna manera el autor quiere demostrar después con la trama. Y eso tiene que ver básicamente con las formas o la reivindicación que tiene Edgar Allan Poe sobre las
sobre formas alternativas de conocer la realidad, de aprender la realidad, de interpretarla. Está en un periodo, está escribiendo Poe en un periodo en donde pues el cientificismo, en donde el racionalismo está golpeando con mucha fuerza el paradigma de conocimiento en Occidente, y eso excluye todas las formas que se podrían considerar supersticiosas o no verificables para entender la realidad. Y curiosamente, Poe en este relato a reivindicar lo que podríamos llamar las formas no lineales o el pensamiento lateral con el cual el ser humano pues también ha convivido. Entonces, estas primeras reflexiones que va a hacer en las primeras páginas del texto son fundamentales para que ustedes entiendan qué es lo que él quiere hacer después, porque él va a plantear dos formas de pensamiento, una que se parece mucho al ajedrez y una que se parece un poco más como a las damas chinas, ¿no? Entonces, en esa reflexión entre un pensamiento más lineal, más sistemático, mucho más rígido, frente a otro que es mucho más abierto, más creativo, mucho más intuitivo, él va a reivindicar este último y lo va a poner en evidencia con este problema de los asesinatos que están ocurriendo en el relato. Entonces, viendo con detenimiento cuál es el planteamiento que él se hace en las primeras páginas, les ayudará a entender por qué este personaje tan interesante, que es el detective que va a encontrar todos los datos para ver quién es el asesino de estos crímenes horrendos, de alguna manera se asocia pues a esta nueva forma de pensar. Este personaje tan extraño se corresponde a digamos, a este planteamiento que va a hacer Poe al principio. Entonces, si no le prestan atención a esas primeras páginas en donde hace ese planteamiento, no van a encontrar la coherencia de por qué hacen lo que hacen los demás personajes adelante. Y el último el consejo que les doy, que me parece importante, es que antes de leer este relato, léanse un texto que, dependiendo de las ediciones que ustedes tengan, algunos lo van a considerar un ensayo y otros lo van a considerar un cuento, y eso forma parte de las características que tuvo Edgar Allan Poe, que siempre le gustó mezclar los géneros y de alguna manera querer confundir al lector, algo que después van a hacer otros escritores, por ejemplo, de la talla de Jorge Luis Borges, ¿no? En fin, el punto es que léanse, si tienen tiempo y les interesa, un relato o ensayo, insisto, que se llama algo así como Instinto versus Razón, la gata negra o un gato negro, dependiendo de la traducción. Este texto, que tiene una alta carga reflexiva, va en función de también reivindicar desde un punto de vista literario cómo hay formas que, aunque dentro de este paradigma moderno en el cual está sumergido Poe, que tiene que ver con el racionalismo y con la lógica, cómo hay formas colaterales, hay formas paralelas del saber que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con el pensamiento lateral, que tiene que ver con estas maneras, digamos, mucho más irracionales de aprender la realidad, son igualmente válidas e incluso son mucho más potentes que las que está impulsando el racionalismo en Occidente en ese momento. Y en ese relato, él reflexiona sobre las posibilidades que tiene el hombre más allá de la razón para poder aprender y poder comprender los problemas que están en el mundo. Y utiliza este ejemplo de el gato, que tiene una inteligencia que, aunque no es racional y lógica como la del hombre, es igualmente potente e igualmente efectiva. Entonces, es interesante porque ya Poe está reflexionando sobre los límites de la razón humana y cuestionando un poco el paradigma moderno en el cual él está inmerso, a través de otros tipos de relatos como este que les estoy diciendo. De manera que cuando nosotros leamos este texto de los crímenes de la calle Morse, ya estamos ante alguien que tiene una poética desarrollada con estas temáticas en relatos anteriores. Y leyendo este texto de Instinto versus Razón, de alguna manera podemos ver cómo este texto nuevo de los crímenes de la calle Morse lo que hace es enfatizar desde un punto de vista poético un pensamiento que en el caso de Poe es sistemático, no es una simple idea que se le ocurrió, sino que también forma parte de una manera de pensar el mundo que tiene Poe y que va en consonancia pues con algunos de los preceptos románticos que, como sabemos, van a cuestionar
pues este paradigma moderno que se estaba implementando poco a poco en Occidente. Y bueno, esos serían básicamente los tres elementos que yo les recomiendo que tomen a la hora de leer este relato, que insisto, es uno de los relatos fundamentales dentro de la literatura occidental y que explica pues parte de estas nuevas tendencias que nosotros hoy tenemos, sobre todo con estas narrativas del crimen y cosas por el estilo. Y bueno, sobre todo, si les gustó este video, les recomiendo que le den me gusta, algún comentario que quieran hacer, que sigan el canal, vaya a seguir enviando videos de este estilo. Y bueno, nada, nos vemos en los siguientes videos. Muchísimas gracias y hasta pronto.